Hola chicos, bueno, hoy en esta ocasión vamos a hablar de los convertidores de AC a AC, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿qué es un convertidor de AC a AC con control de fase? Un convertidor de AC a AC, pues como su nombre lo indica, es aquel que transforma corriente alterna a corriente alterna variando las diferentes características de esta onda. ¿Cómo se hace este control? Pues dentro de cada semiciclo se deja pasar cierta parte de la onda. ¿Quiénes son los responsables de hacer este control? Los triacs o los llamados SCR. Los triacs se utilizan en convertidores que no utilizan potencias muy altas. Los SCR se utilizan en convertidores o conversores que utilizan una potencia un poco más alta. Centrándonos un poco más en la parte matemática de estos conversores, la cual nos va a servir tanto para analizar este tipo de circuitos, así mismo como para diseñar estos conversores, pues tenemos estas formas de onda que nos van a resultar, ¿no? La senoidal obviamente es la de la fuente. Esta primera forma de onda que vemos acá corresponde a la corriente de la carga. De igual forma vemos que tiene una forma senoidal, o bueno, intenta tener una forma senoidal, pues, debido a que así es la de la fuente, pero con la variación del ángulo del disparo, y pues obviamente que mientras este no se cumpla pues estará en cero. En la parte de abajo podemos ver la onda del voltaje en la carga, ¿sí? Esta igual forma, en el ángulo del disparo se activa y toma la misma forma de onda de la fuente. Y en la parte de abajo podemos ver unos pequeños picos. Estos picos son el voltaje que tiene que resistir el SCR hasta que cumpla el ángulo del disparo y se active. Bueno, podemos analizar el voltaje instantáneo en la carga. Esta pues obviamente va a tener dos momentos. Una cuando valga 0, que va a ser más o menos desde 0 hasta alfa. Y otro caso que va a estar variando, que va a ser desde alfa hasta pi. Y obviamente desde pi alfa hasta 2pi. ¿Sí? ¿Esta cuál va a ser? Pues obviamente la de la fuente. La de la fuente. El voltaje eficaz en la carga lo vamos a hallar con la fórmula de Bm sobre raíz de 2 o BRMS de la fuente, ¿sí? Por la raíz cuadrada de 1 menos alfa sobre pi más el seno de 2 alfa sobre pi sobre 2pi. Este alfa pues obviamente es el ángulo del disparo que vamos a usar, ¿no? La corriente de la carga la vamos a obtener una vez ya hallado el voltaje eficiente o el voltaje eficaz con ley de Ohm. Entonces tenemos el voltaje eficaz en la carga sobre la resistencia. La corriente media tanto en la fuente como en la carga es nula, debido a que pues obviamente tiene un ciclo positivo y un semiciclo negativo, y pues obviamente entre estos dos valores pues se cancelan, ¿no? Entonces nos da 0 y por lo tanto esta corriente en la carga es nula. Además, este alfa que estábamos hablando acá lo vamos a hallar con la siguiente fórmula. Esa fórmula es esta misma, que va a ser el voltaje eficaz de la carga sobre el voltaje eficaz de la fuente. Ese alfa nos va a terminar dando una tensión eficaz normalizada de salida, que va a variar entre 0 a 1, dependiendo obviamente de estos valores. ¿Para qué nos va a servir este voltaje eficaz? Esta tensión eficaz de salida, normalizada de salida, para calcular mediante esta gráfica, con la ayuda de esta gráfica, el ángulo de disparo en grados que vamos. Esta gráfica está tomada del libro de electrónica de potencia de Hart. ¿Qué más podemos hallar con estos conversores? Factor de potencia. ¿Con qué fórmula? Con la siguiente. El factor de potencia va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el alfa que ya hallamos, ¿sí? Sobre pi más el seno de 2 alfa sobre 2pi. Además, en los SCR, ¿sí? En estos tristores, pues lo que vamos a hacer o se puede hallar también es la corriente media y la corriente eficaz. La corriente media de cada SCR se halla con el Bm de la fuente sobre 2πr, y esto multiplicado por 1 más el coseno de alfa. Y la corriente eficaz de cada SCR pues va a ser igual a la corriente eficaz de la carga dividida en la raíz de 2. Es la distorsión armónica. ¿Qué es la distorsión armónica?
se puede simplificar en unas malformaciones en la onda senoidal, es como los llamados armónicos, y pues los podemos hallar con la siguiente fórmula: la corriente eficaz de la carga al cuadrado menos una corriente eficaz que ya más adelante con la ayuda de un ejercicio les voy a explicar bien cómo hallarla, al cuadrado sobre la corriente eficaz 1 que ya hallamos. En el ejemplo pues vamos a ver lo siguiente: tenemos un conversor de corriente alterna controlado por fase y se utiliza para calentar un horno cuya resistencia es de 213 ohmios. El voltaje de entrada eficaz es de 233 voltios a 60 Hz. Si la potencia de calentamiento deseada, ojo, la deseada, es decir, la que necesitamos en la carga, es de 123 watts, vamos a calcular el ángulo de disparo necesario para los SCR, la corriente eficaz en la carga, la corriente media y eficaz en los SCR, el factor de potencia y la distorsión armónica total de la corriente. Vamos a verificar eso también con Multisim, que es una plataforma online que nos ayuda, es un simulador que nos ayuda precisamente a comparar ciertos resultados que podemos hallar numéricamente o teóricamente con una simulación que se aproxima a la realidad. Bueno, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que nos piden, es el ángulo de disparo necesario. Para esto necesitamos hallar nuestro BRMS. Nuestro BRMS lo sacamos de esta fórmula, despejándolo de la fórmula de potencia pues nos da esta, y pues hacemos una operación sencilla: la potencia que deseamos en la carga, 123 watts, por la resistencia de la misma o del horno. Esto nos da 26.199 voltios al cuadrado. ¿Esto por qué al cuadrado? Porque estamos hablando de BRMS al cuadrado de igual forma. Aplicamos raíz en ambos lados y nos da un voltaje eficaz en la carga de 161.9 voltios. Ya con esto, ahora sí hallamos la tensión eficaz normalizada de salida con la ecuación que ya habíamos dicho, que pues obviamente es el voltaje eficaz de la carga sobre el voltaje eficaz de la fuente. Esto nos da 0.69. Con la ayuda de nuestra gráfica lo revisamos y nos da más o menos 92. Acá lo podemos observar. Entonces más o menos es como por acá, 0.69 bajándolo nos da un aproximado de 92. Para rectificar, como les dije, pues lo que hicimos fue utilizar la ecuación anterior. Ya sabíamos nuestro voltaje eficaz de la carga, nuestro voltaje eficaz de la fuente, y pues vamos a hallar nuestro alfa, ¿no? Nuestro ángulo de disparo en radianes. Esto lo hacemos en Wolfram alfa y él nos arroja este resultado. Ese resultado nos da un alfa de 1.59. Con este 1.59 pues es los radianes, o el ángulo de disparo en radianes. Lo pasamos con un conversor de radianes a grados y nos da un ángulo de 91.1, muy cerca al ángulo que ya habíamos hallado con la gráfica. Luego vamos a hallar la corriente eficaz. La corriente eficaz, como dije, es ley de Ohm. Tenemos el voltaje eficaz de la carga sobre la resistencia y nos da la corriente eficaz de la resistencia. Luego hallamos la corriente eficaz pero en el SCR. Como ya habíamos visto la fórmula, la corriente eficaz en el SCR va a ser igual a la corriente eficaz de la carga sobre una raíz de 2. Esta operación nos da un resultado de 0.54 amperios. Luego hallamos la corriente media en el SCR. La corriente media la hallamos utilizando el BM de la fuente sobre 2pi por R por 1 más el coseno de alfa. Acordémonos, este alfa vamos a trabajar los grados. Entonces cambiamos valores. El BM pues va a ser igual al voltaje eficaz de la fuente por la raíz de 2 por esto que está acá, cambiando el alfa, que sería 91.1 grados, sobre 2pi por R, que sigue siendo la misma, 213 ohmios. Esto nos da una corriente media de 4.7 nanoamperios. Es casi que despreciable, entonces no se tiene muy en cuenta. Y con esto procedemos a hallar, bueno, ya hallamos el ángulo de disparo, hallamos la corriente eficaz, hallamos la corriente eficaz en el SCR y la corriente media. Nos pedían también hallar el factor de potencia, el cual pues lo hallamos utilizando Wolfram.
Entonces el alfa nos da 1.59 y pues al hacer la operación nos da un factor de potencia de 0.7. Y finalmente vamos a hallar la distorsión armónica. Aquí voy a hacer más énfasis en la corriente eficaz 1, ¿vale? La corriente eficaz de la carga ya la teníamos, sabíamos que era de 0.76 amperios, pero la corriente eficaz 1 no sabíamos cómo se hallaba. Entonces, aquí empieza la primera ecuación de la corriente eficaz 1. La corriente eficaz 1 va a ser igual a una corriente base por una constante 1. Esta corriente base va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al voltaje eficaz de la fuente sobre la resistencia. Tenemos ambos valores, nos los dan al inicio del problema, entonces nos da una corriente base de 1.1 amperios. ¿Y de dónde sale este C1? Este C1 lo vamos a hallar de esta gráfica. Esta gráfica es los armónicos de un controlador monofásico y nos vamos a guiar de la N1, ¿ok? En la parte de abajo tenemos el ángulo de disparo en grados y en la parte de arriba tenemos el constante 1, lo podríamos llamar, o el C1. Entonces lo que hacemos es, con el ángulo de disparo en grados que ya tenemos, que es en nuestro caso 91.1, nos situamos en la parte de abajo de la gráfica, lo ubicamos 91, aproximamos 91.1, hacemos una línea y donde intersecte con la línea de la gráfica trazamos una línea derecha. Cuando vemos la línea derecha nos da un C1 de aproximado de 0.6, ¿sí? Y pues esto es lo que vamos a utilizar. Ya una vez con C1 y con la I de base, pues es solamente cambiar o reemplazar valores, ¿sí? Entonces nuestra I base 1.1 amperios, nuestro C1 0.6. Esto nos da una corriente eficaz 1 de 0.66 amperios y pues reemplazamos los valores para hallar nuestra distorsión armónica. La corriente eficaz de la carga al cuadrado menos la corriente eficaz 1 al cuadrado, todo esto raíz y esto sobre la corriente eficaz 1 al cuadrado. Esto nos da como tal una distorsión armónica del 0.57 que equivale al 57%. Todos estos valores, como dijeron, los podemos rectificar en nuestro simulador multisim. ¿Qué vemos acá? Vemos una fuente que tiene 233 voltios de voltaje eficaz a 60 Hz. Esta fuente de acá lo que nos va a hacer es el pulso para activar nuestros SCR, y el voltaje al cual va a ser estar sometida pues va a ser el ángulo de disparo. Vemos nuestros dos SCRs conectados en antiparalelo y un medidor de corriente, uno de voltaje y uno de corriente. Este corriente está midiendo la corriente del SCR, este es la carga y este el voltaje de la carga. Si le damos play a nuestra simulación, pues podemos ver los diferentes valores que nos arroja nuestro simulador en cuanto a las diferentes medidas. Entonces tenemos que la corriente RMS en el SCR es de 0.62 amperios y en nuestro caso dijimos que era de 0.54. La corriente eficaz en la carga nos da 76, es decir 0.76 amperios, y es el mismo valor que nos da en cuanto a los numéricos. Y nuestro voltaje RMS en la carga es de 162.5, mientras que el nuestro nos daba 161.9. Bastante aproximado de los tres valores. Esto como para sacar conclusiones. Entonces, ¿qué podemos observar en la gráfica? Podemos observar en esta parte el ángulo de disparo en grados y en la parte posterior de abajo la potencia entregada, ¿sí? ¿De qué circuito? De este circuito. Lo único que varié fue este ángulo de disparo. Y obviamente al variar el ángulo de disparo, pues vamos a variar el VRMS o el voltaje eficaz de la carga. Al variar el voltaje eficaz de la carga, vamos a variar la potencia. ¿Qué vemos acá? A un ángulo de disparo de 10 grados, la potencia es aproximadamente 254.5 watts. Pero a una potencia de 170 grados, la potencia, a un ángulo de disparo de 170 grados, la potencia es de aproximadamente 4.95 watts. Entonces la diferencia es bastante amplia. Lo que podemos ver acá es precisamente eso. A mayor ángulo de disparo, menor potencia entregada. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. La información de las páginas y las imágenes de donde saqué todo esto va a estar en la descripción para evitar problemas de derechos de autor. Y pues nada, cualquier cosa coméntenme en los comentarios. Gracias.